Listo, muchachos. Entonces, eh, bueno, finalmente hemos ido quedando como los que somos ahí los interesados, pero bueno, ahí seguimos echando carreta sobre programación y sobre los proyectos que poco a poco hemos ido trabajando. Entonces, muchachos, pues en la sesión de hoy, que vamos a hacer un ratico aquí de Escuela de Desarrolladores, la idea es utilizar como el pretexto de hacer una página web. Yo puse ahí que rehaciendo la página web del semillero, pero salía un poco largo pues para una sesión así, digamos, en la que apenas estamos como aprendiendo a usar las herramientas bien. Entonces, pues bueno, haremos lo que alcancemos y ahí conversamos entre todos. Entonces, como les decía, pues yo quería usar como pretexto esto de hacer una página web eh, para que le echemos un ojito a esta última herramienta que puse acá en la imagen, que es Svelte. Bueno, yo no sé cómo se diga eso. Eso es uno de esas plataformas o frameworks, o yo no sé pues ya cómo son los nombres, parecidas a React o a Vue, y esos que son como plataformas que sirven para uno poder hacer aplicaciones, pero de verdad aplicaciones de una manera un poquito más cómoda. Entonces, pues claro, acá estamos haciendo un poquito trampa, pues porque una página web de un proyecto o de un semillero, pues realmente no es una aplicación web. Entonces, por eso digo que la usamos como de pretexto, pues para mirar un poquito y empezar a aprender más o menos cómo es que trabaja Svelte y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, así como Svelte tiene pues sus particularidades y su propio lenguaje, pues los otros frameworks también. Si uno va a programar o a hacer una página web o una aplicación en Vue o en React o en esos, pues también tendrá que aprender sus propios lenguajes y sus propias formas de hacer las cosas, pero en el fondo, pues básicamente todos sirven para lo mismo. Y es como ayudarle a uno a conectarse un poquito mejor el front-end con el back-end, o sea, lo que ve el usuario con lo que está pasando detrás de la página. Y lo que está pasando detrás de la página normalmente está escrito en JavaScript. ¿Listos? Entonces, como cualquier página web o cualquier aplicación web, pues uno tendrá que estar trabajando siempre con HTML, también con algo de CSS, pues para poder darle formato, colores, aunque sea pues a las cosas, tamaños de las letras, ese tipo de cosas. Un poquito de JavaScript, que pues básicamente que JSON es lo mismo que JavaScript, pues, pero solamente para datos, digamos, en formato de JSON uno realmente no hace ninguna operación, no hace ninguna función, solamente pues tiene ahí objetos, datos, y Svelte que es como que combina un montón de cosas de esas. ¿Listos? Entonces, eh, yo voy a ir aquí cambiando entre cosas, entre ventanas y todo, les muestro para los interesados cuál será la página oficial de Svelte. Ya no sé cuál es. Aquí, svelte.dev. Sí, entonces, pues para los interesados, esa es la página oficial. Ahí le dicen a uno un montón de cosas. Y pues, como dicen ellos mismos ahí en su documentación, Svelte es una cosa que está en desarrollo, realmente es una cosa más o menos reciente, entonces está en continuo desarrollo. Y ellos dicen que no está ni siquiera en la versión beta, pues porque como le hacen tantas cosas todos los días, pues eh, como que no sacan una versión definitiva, pero realmente sí es una cosa que está pues más o menos avanzada, ¿no? No tanto como Vue o como React, ¿cómo es que se llama el otro? Angular o Angular, pero pues es una cosa que funciona súper bien. A mí me gustó de Svelte y por eso pues quería como traerlo hoy aquí a conversación y a que charláramos sobre él. Es que es como mucho más sencillo que esas otras plataformas. Eh, la página en general corre más rápido también. ¿Sí? Y entonces, pues, como para empezar, digamos, a utilizar estas herramientas, pues yo creo que es un buen comienzo, una herramienta que es más sencilla y pues que además tiene la versatilidad de que las páginas quedan corriendo un poquito más rápido. Quedan corriendo más rápido es porque no tienen un DOM virtual, sino que se compila todo antes pues, de mostrarlo, de proyectarlo. En ese sentido, lo que es, mejor dicho, para los que crean que estoy hablando como en chino, eso lo que significa es que las páginas y las aplicaciones casi todas quedan estáticas.
casi todo el contenido queda estático, entonces eso corre más rápido. Bueno, entonces, yo tenía por aquí un editor de texto ya abierto en el que vamos a ir mirando aquí unas cositas, esto es otra cosa. Bueno, entonces, algunas ideas ahí como para que vayamos siguiendo. Espérense, les pongo un poquito más grande para que vean mejor, para que vamos siguiendo un poquito como el procedimiento. Entonces, vamos a hacer un repositorio en GitHub, pues va, como la idea es utilizar el pretexto de hacer una página web, pues yo voy a hacer un repositorio en mi cuenta de GitHub personal. Después hacemos, digamos, modificamos el del semillero si quieren, después lo hacemos con calma. Pero para hoy que quisiera como que conversemos un poco y entre todos trabajemos, pues voy a hacer uno personal en el mío. Entonces, voy a empezar, como dice ahí, haciendo un repositorio completamente vacío y público en mi cuenta personal. Entonces, hagamos uno de prueba para poderlo borrar después fácil. Sí, prueba, y fíjense que estoy escogiendo público, pues me lo escoge por defecto, pero bueno, yo lo dejo público y no le voy a agregar nada. ¿Sí? Estos archivos gitignore, readme, y esos se van a agregar automáticamente pues con un comando de Svelte. Svelte tiene como unas plantillas, digamos, dependiendo de lo que uno quiera hacer, y pues esas plantillas incluyen esos archivos. Entonces, pues uno no debería crearlos así en blanco, sino dejar el repositorio completamente vacío. Entonces, cuando uno crea un repositorio vacío, pues me imagino que ustedes se habrán dado cuenta que le salen estos mensajes como diciendo pilas, vea, usted acaba de hacer un repositorio vacío, pues tiene que llenarlo con algo. Y entonces aquí más o menos le dicen cómo. Bueno, entonces vamos a ir haciendo eso. ¿Listos? Abramos acá, sí, otro terminal aquí a la derecha. Y vamos más o menos haciendo eso. Entonces, ya creamos un repositorio vacío y hay que acordarse del nombre. La idea es que el nombre del repositorio tenga el mismo nombre de la aplicación que nosotros estamos haciendo para evitar ahí confusiones y después, pues después cuando nosotros querramos subir pues todas las cosas al repositorio, si no se llaman igual, vamos a tener algunos problemitas. No es que no se pueda, sí se puede, pero vamos a tener algunos problemitas de que hay que ajustar un poquito las rutas de los archivos, porque él a veces pues toma por defecto el nombre de la carpeta como el nombre del repositorio y entonces a veces puede haber ahí algunas cositas. ¿Sí? Entonces, para empezar un proyecto con Svelte, bueno, ustedes deben tener, los que quieran ir siguiendo ahí al mismo tiempo que yo lo hago, deben tener Node instalado. ¿Sí? Entonces, pues uno puede ver creo que la versión de NPM, que es como la herramienta principal de Node con la que uno instala las cosas. Bueno, la ayuda de Node, pues ustedes la pueden ver ahí también, él saca ahí todas las cosas. Node es una herramienta bien útil cuando uno va a desarrollar cosas en JavaScript para poder ir instalando también como otros componentes y otras librerías que utiliza uno en su propia aplicación, pues de manera como rápida, que no le toque ir a la página y buscar los archivos y descargarlos y todo, sino que uno pues los instala muy fácil con Node. Node.js pues tiene su propia página, los que nunca hayan visto pues pueden ir allá y revisar. Y yo con toda seguridad no tengo la última versión, pero bueno, ahí la pueden descargar si quieren, sí, la última versión. Entonces, con Node instalado, pues uno puede navegar hasta, bueno, una carpeta en donde uno quiera tener su proyecto. Yo estoy aquí en el home, pues, de mi computador. Miren que no estoy, o sea, apenas tengo ahí desktop, documentos, música, todo, ¿sí? Voy a hacer ahí una carpeta que es en donde va a ir almacenado mi proyecto, pero entonces, pues, yo no tengo que crear la carpeta porque ya se va a crear automáticamente cuando utilice el template, pues, o la plantilla de Svelte. Miren, npx es una de las herramientas pues de Node. Ahí está al lado izquierdo del comando, miren. Degit, Svelte, template. Y el nombre de la aplicación o de la página web. Como yo ya sé que creé en GitHub un repositorio que se llama prueba, pues le voy a poner aquí también prueba.
Entonces, una vez corro eso, él ahí me dice, listo, yo ya cloné el template, pues, o la plantilla oficial de Svelte. Entonces, hay plantillas de otros tipos. Este es como el oficial, el por defecto. ¿Sí? Hay otras que utilizan herramientas adicionales. Esas herramientas adicionales, sobre todo, son herramientas que se necesitan más adelante cuando uno quiere ya publicar su página o publicar su aplicación. Ustedes pues saben que la mayoría de aplicaciones web necesitan, por ejemplo, un servidor para poder correr. ¿Sí? Como no son páginas estáticas la mayoría, entonces necesitan un servidor y uno tiene que poder publicar su aplicación pues a través del servidor, y para eso necesita otras herramientas adicionales. Entonces cada una de esas herramientas, que se llaman, por ejemplo, Zapier, ¿sí? Bueno, y hay otras, pues utilizan sus propias plantillas. Nosotros vamos a poner por ahora así la que es por defecto, como para comenzar. Y entonces yo hice eso y aquí me sale solamente este mensajito y podemos ver que ya tenemos pues esta carpeta ahí, prueba. ¿Listos? Entonces voy a ver qué hay ahí adentro. Miren, tengo ya, o sea, se creó automáticamente esa carpeta con unos archivos adentro. Miren, ya tengo un JSON ahí que tiene información sobre nuestra aplicación, una carpeta pública. Todo lo que esté azul son carpetas, ¿sí? Entonces, un archivo README, una cosa ahí que sirve eh, para construir la aplicación. O sea, uno la desarrolla y la puede ver en su etapa de desarrollo, pero después, antes de publicarla, tiene que compilarla. Bueno, entonces, este utiliza el template por defecto, utiliza Rollup, que es una herramienta pues que es para compilar, unos scripts que se utilizan y, bueno, la carpeta donde está almacenada realmente la aplicación, este SRC, ¿sí? Si quieren ver más o menos pues qué es lo que hay ahí adentro, miren, están las carpetas. Dentro de la carpeta pública va a ir todo lo que realmente nosotros vamos a publicar después, o sea, lo que queremos que la gente vea después público. Y miren que ahí ya hay un archivo index.html, un archivo de estilos que se llama global CSS, y el favicon, pues que es el iconito que sale ahí en la página. Para los que no sepan qué es un favicon, es este que sale aquí en la pestañita, ¿sí? Miren, estos de arriba. Bueno, ahí está el favicon, el readme, el rollup, no sé qué. Dentro de los scripts está este. Ese pues yo no lo estoy usando para nada, pero ese script, si uno lo corre, sirve para agregar, digamos, la herramienta de escribir los archivos no en JavaScript, sino en TypeScript, que es parecido a JavaScript, pero un poquito más estático. Listos. Tenemos aquí la aplicación y un archivo JavaScript main. Entonces, más o menos con esta estructura aquí en la pantalla les cuento cómo funciona una aplicación en Svelte. La idea es que, pues claro, eso se va a parecer más o menos a una página web, pero dentro de esa página web cada cosa son diferentes componentes. Entonces, inicialmente uno podría decir que cada página web es un componente, pero uno puede tener una aplicación que se basa no en un solo componente, sino en varios componentes. Entonces, los componentes pueden ser la barra de navegación arriba, eso es un componente, por ejemplo. O estas, como cuando uno pone, ¿no? Digamos aquí, esto, ¿cómo se llama? Los archivos, pues, de la carpeta, el navegador. Así una cosita a la izquierda, eso es un componente, ¿sí? Y así. Uno puede ir agregando componentes, cada componente puede tener su propio estilo, cada componente tiene información diferente, ¿vale? Son como diferentes ventanas que salen dentro de la misma página web. Y entonces los componentes siempre son estos archivos .svelte, ¿sí? Y esos archivos adentro tienen tres partes, y ahorita lo vamos a ver. Tienen una parte de JavaScript, o sí, de scripts, una parte de estilos, que es puro CSS, y una parte que es HTML, que es donde le estamos diciendo qué es lo que queremos que se vea en ese pedacito. ¿Listos? Y una ventaja que tienen estos componentes ahí en Svelte es que los estilos que nosotros definimos dentro de cada uno de esos componentes son locales. O sea, ellos no se van a filtrar hacia otros componentes. Después, Svelte se encarga de conectar todo, de agrupar todo y mostrar toda la cantidad de componentes que nosotros querramos en la misma página web.
pero ellos no se van a mezclar entre ellos los estilos, son locales para cada uno de los componentes. Si quisiéramos unos estilos globales, pues para eso tenemos el archivo global CSS, ¿sí? Si queremos como, ¿sí?, poner algunos estilos que afectan a todos los componentes. Bueno, y esos componentes, que son los archivos .svelte, pueden ir anidados también. Nosotros podemos tener, pues ahí está el componente principal que se llama app, ¿sí? Pero podemos tener otros componentes con otros nombres y dentro de esos otros más. Entonces, cada componente va en un archivo separado, pero nosotros podemos llamar un componente dentro de otro sin ningún problema, los podemos meter. De hecho, app, que es el principal, pues debería ser la colección de varios componentes. ¿Listos? Bueno, entonces más o menos, ¿qué más les cuento aquí de los archivos? Bueno, no, ahí se generaron esos. ¿Listos? Entonces ya entramos ahí a la carpeta, como dice aquí, miren, cd nombre de la app, ¿listos? Y déjenme, veamos lo que hay en package.json. Miren, eso es un archivo que se crea ahí automáticamente, nos dice cuál es el nombre de la aplicación, la versión, ¿sí? Estos scripts son cosas que uno puede correr, o sea, yo puedo decirle, listo, yo estoy apenas trabajando en la aplicación, entonces estoy en el proceso, digamos, de desarrollo. Entonces yo puedo correr el script dev, que eso lo que hace es hacer un servidor local que me va a ir mostrando la aplicación. En tiempo real, yo los cambios que haga, él me los va mostrando ahí en una página web, pero esa aplicación todavía no es pública, ¿sí? Todavía no está compilada, apenas está en desarrollo. Bueno, tengo otro script que es build, para pues compilarla o para construirla. Entonces él lo que hace es coger ese mismo, digamos que archivos de desarrollo, y hace una versión de eso mismo, pero optimizada. Ahorita vemos cómo son esas versiones de archivos optimizados. Me imagino que ustedes los han visto, esos archivos que a veces tienen como .min, como de mínimo, y son archivos que están escritos todos en una sola línea, casi sin, ¿sí?, sin enter. Y es así todo comprimido. Bueno, para que ocupe pues menos espacio y sea más rápido. Este start es, pero realmente yo no le veo mucho la utilidad, es cuando uno construye la aplicación, o sea, construye sus archivos comprimidos. Después uno puede ver el resultado de eso nuevamente en otro servidor local. Pues yo no sé muy bien para qué, porque si uno ya la construyó, pues ya la idea es publicarla, o sea, subirla a GitHub o a otro lado y pues publicarla. Pero bueno, ahí está ese script. Ahorita le vamos a agregar un script nuevo. Y también tenemos aquí información sobre las dependencias que utiliza. Espérense que no sé si es que escriben o algo, por allá suenan cositas. Ah, no. ¿Qué hubo, Cristian? Que alzó la mano. Ustedes ¿Qué más, profe? abran el micrófono y hablen tranquilos, porque yo no estoy mirando la pantalla de Ah, Google bueno. Meet. Listo, Sí, yo me hágale. puse a cachar un poquito en Svelte, voy a llamarle así, ya está. Sí. Esa que dice estar, bueno, SIEB, public, etcétera, es ¿para qué? Pues para precisamente poder abrir la página del navegador. El primero, como el profesor lo comentaba, digamos, código fuente y lo compila, a lo que Ujú. usted pues comentaba ahorita. El del dev, digamos que hace lo mismo, pero no comprimido, sino que se lo pone en JavaScript sencillito, ¿sí? Y Sí. el tercero es para que usted pueda, cada vez que usted con el comando que el profesor tiene aquí a la izquierda, el de npm run dev, entonces usted puede ver la página, digamos, desde el navegador y cada vez que le haga un cambio al proyecto, se actualiza automáticamente. Todas Ujú. esas, ese rollup, ese sir, y creo que no, ¿para qué? Digamos que no necesita más, todos esos tienen que instalarse con npm. Son como, son Ujú. como librerías que uno instala a través de npm. Entonces, rollup es una, ese sirve es otra, y ese pues precisamente es para actualizar la página a medida que uno le va haciendo cambios. Sí, sí, sí. Tal cual, gracias, Cristian. Entonces, pues ahí para seguir, ¿no? Con lo mismo que les contaba Cristian. Este es, que es el siguiente paquete, digamos, que tiene este JSON aquí,
es efectivamente las librerías que vamos a necesitar por ahora, pues las que se necesitan por ahora para poder empezar a desarrollar. Entonces, fíjense, están varias cosas de este rollup, ¿sí? Él está pues separado en varias librerías diferentes, entonces pues se necesitan todas esas librerías. Eso se puso todo automático, pues no es que yo me lo sepa de memoria y lo haya escrito. Sí, eso se pone todo automático cuando uno descarga el template este oficial. ¿Sí? Entonces, como yo todavía no tengo esas librerías, pues las voy a instalar. Listos, déjenme, yo abro aquí otro terminal aquí más abajo. Entonces podemos ver ahí, esas son las librerías que él va a instalar y miren que él separa en Dev Dependencies y aquí Dependencies. Eso quiere decir que él sabe cuáles son las librerías que necesita instalar para el proceso de desarrollo y cuáles son las librerías que necesita para el proceso ya como de producción, para que la gente, cuando la gente ya va a usar la aplicación. Entonces, cuando la gente ya va a usar la aplicación, se supone que ya está compilada y ya está lista para usar, y entonces no necesita Rollup, que es el compilador, ¿vale? Entonces no se instala, ¿sí? Esas dependencias para utilizar la aplicación no se necesitan todas, ¿vale? Entonces, bueno, para instalar todas esas dependencias, npm install, y él ahí ya se encarga de ir instalando todo. Fíjense, él ahí pues va descargando todo, nos dice que hay 6 paquetes que están buscando plata por si quieren ayudar. Listos, y miren, agregó 96 paquetes, no sé qué. Listos, en 5 segundos. Entonces, si uno vuelve a mirar el árbol, tree, pues van a ver que salió una cosa larguísima, miren. Pues yo es aquí por mirarlo todo completo, para que ustedes vean que instaló un montón de cosas. Instalar un montón de cosas no es nada más que copiar un montón de archivos que están allá en Internet y copiarlos, hacer una copia local en su computador. Entonces, eso es una carpeta, que si lo vemos aquí en pues en la carpeta que hicimos de prueba, es esta, Node Modules. Entonces, dentro de esa carpeta hay un montón de cosas. Miren, eso nunca hay que meterse con eso, nunca hay que modificarlo. Node se encarga de todo eso. Cuando nosotros instalamos cosas o desinstalamos, él se encarga de mover ahí archivos, de agregar cosas, de quitar cosas. Pues si uno quiere, uno sí puede meterse a los archivos y modificar cositas, pero la terminas embarrando porque después cuando otra persona quiera utilizar su proyecto e instale nuevamente las dependencias, pues no va a tener esos cambios que ustedes le hicieron a esos archivos, sino que va a tener los archivos originales de las dependencias, ¿vale? Entonces, pues no sirve de nada entrar ahí y modificarlos, tendrían que más bien escribir pues sus propias modificaciones. Bueno, volvamos aquí. Y bueno, pues como yo ya instalé todas las dependencias, ya puedo empezar a desarrollar. Y para poder empezar a desarrollar, acuérdense que tengo el terminal aquí abajo, pues digo npm run dev. Voy a correr el script de desarrollo. Y el script de desarrollo, lo tenemos aquí arriba, en el fondo lo que está corriendo es esto, rollup cw, ¿vale? Entonces uno podría ir y mirar no sé, la documentación de Rollup, que es el compilador, a ver qué son estas opciones, pero bueno, pues él ya se encarga, él sabe hacer esas cosas, entonces pues no nos vamos a meter con eso. Uno, listo, enter, y fíjense, él ahí dijo, miren, run dev, corrió este comando, rollup cw, y después me dijo, yo hice esta carpeta, este archivo en 384 milisegundos, después esperó no sé qué cosa y ahora corrió este comando para poderlo ver y dice su aplicación está lista y la puede mirar en este, localhost 5000. Entonces, si uno hace clic ahí, sale esto. Hello World, no sé qué, claro, como siempre, ustedes ya saben que en programación todo empieza con un Hello World. Entonces, vamos a ver eso que estamos viendo ahí en pantalla, ¿dónde está? Entonces, como les había dicho, la aplicación está aquí, dentro de CRs. Bueno, miren aquí abajo la ruta, ¿no?
src app svelte. ¿Listos? Entonces, app svelte es nuestro componente, lo que nosotros vamos a ver. Miren cómo es. Un pedacito que es puro JavaScript, o sea, metido dentro de las etiquetas de script. Listos. Ahí está JavaScript y esto. Ya miramos qué es esa variable. Luego hay un pedacito que es HTML y listos. Y un pedazo que es de estilo. Y ahí para abajo, miren, todo esto es de estilo. Dice esta etiqueta main, bueno, todo el texto como es, el padding, el ancho, la margen. Bueno, más o menos estamos familiarizados pues con estas opciones, ¿cierto? No se ve ninguna rara por ahí. El ancho máximo, bueno, aquí tenemos media para cuando nosotros abrimos la ventana o la aplicación en un teléfono, una tableta, pues nosotros podemos ahí modificar cosas dependiendo del tamaño de la pantalla. ¿Sí? Y entonces aquí es donde entra, digamos que lo interesante de estas, pues Svelte, Vue, Angular, React, bueno, todas esas. No crean que esas son las únicas cuatro, pues. Esos son los cuatro nombres que me sé de una lista, pues como de 50 diferentes que hay, ¿no? Las más comunes sí son Angular, React y Vue, ¿vale? Hay una que es de Facebook, otra que es de Google y Vue es así, es open source completamente. Bueno, listos. Entonces, miren lo chévere. Nosotros tenemos esta página, vamos a poner aquí a la izquierda, ¿sí? Que dice, hola mundo, visite no sé qué tutorial, ta, ta, ta. Entonces, fíjense, ese de visite el tutorial de Svelte para aprender no sé qué, es esta etiqueta P. Miren, ahí está la referencia, pues el A, que es un link, Svelte tutorial para aprender, listos. Y aquí hello name, él nos lo pone como hello world. Lo que pasa es que, claro, le cambiamos el estilo aquí abajo, le movimos los colores, el tamaño de la letra, eso no importa. ¿Sí? Pero en todo caso, nosotros le estamos dando aquí es una variable y no un texto. ¿Listos? Y ahí es donde radica, digamos, la principal ventaja contra el HTML puro y JavaScript puro. Yo no digo que no se pueda hacer, yo sé que sí, ya lo hemos hecho. Uno desde JavaScript puede llamar o puede ir y buscar una etiqueta según el nombre, según el ID, según el tipo, y después coger lo que hay ahí adentro y modificarlo de manera, pues, no sé, como uno quiera. Pero es mucho más cómodo si uno puede, desde el HTML, acceder directamente a las variables que tienen JavaScript. O puede, si quiere, también escribir ahí directamente puro JavaScript. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos, sí, cambiemos esto, sí, estamos aprendiendo Svelte, sí, puedo escribir directamente JavaScript. ¿Sí? Si lo ponemos así entre esos corchetes, podemos escribir cualquier cosa de JavaScript. Bueno, aquí dos puntos. Por ejemplo, 3 más 76. Y entonces él entiende que todo lo que esté ahí, ¿sí? Es puro Java. Ah, bueno, cuando yo grabo el archivo, fíjense que aquí abajo se movió. Ahí me dijo, él vuelve y construye ahí estos archivos, estos bundle CSS, bundle JavaScript. Bueno, y entonces si yo voy, miren, se cambió la página. Estamos aprendiendo Svelte, puedo escribir directamente JavaScript y ahí me sale 79. O sea, el resultado, yo puedo escribir cualquier cosa de JavaScript y claro, pues yo puse una suma y ya, pero yo puedo poner ahí entre esos corchetes si quiero una función o una variable o hacer operaciones, ¿vale? Con alguna función, con algún objeto, puedo llamar un método, ¿sí? De hecho, yo puedo, si quieren aquí, eh, una variable nueva, ¿sí? Nueva variable y pongámosle otro texto ahí, ¿sí? Simón, ¿listos? Entonces grabo, pues él vuelve y construye todo cada que grabo, eso es continuo, ¿sí? Esa variable todavía no la he utilizado ahí, o sea que si yo voy y miro la página, pues nada, no dice nada, yo no he cambiado nada en el HTML, ¿sí? Pero puedo poner aquí para
el semillero y entre corchetes, variable nueva, ¿cierto? Así se llamaba. No, profe. Y, Nueva variable. ay, perdón. Nueva variable. ¿Sí? Entonces miren que sale, él coge el valor, pues, o lo que hay almacenado en esa variable, que es el texto Simón, y lo mete ahí, y ya. Y entonces, así como yo definí aquí simplemente una variable nueva y le puse un texto y ya, yo puedo llamar el script que yo quiera y utilizar las variables que están ahí. Yo puedo importar la variable que yo quiera, que es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, esta variable name, fíjense que no está definida aquí en este archivo, en ningún lado. ¿Sí? Esa variable name está definida por acá en main JavaScript. Entonces, tenemos un archivo JavaScript principal, ¿sí? Porque los componentes de estos de Svelte realmente ellos todos son convertidos a JavaScript. Y entonces desde JavaScript es donde estamos generando nuestra aplicación y él ya internamente se encarga de organizar las cosas para que nos lo muestre como una página web. Pero realmente todo está escrito es en JavaScript. Pues él internamente lo traduce todo a JavaScript. Entonces, nosotros estamos importando, ¿sí? App, miren, el componente app svelte lo traemos aquí a este archivo JavaScript, al main JavaScript, y decimos, como ya importamos ese componente, ¿sí? Nosotros creamos una aplicación que se llama app, ahora en minúsculas, que es de eso, pues con algunos datos, dependiendo pues de la aplicación y de los componentes como sea, pues los datos van a ser diferentes también. ¿Listos? Y después exportamos esa aplicación y ya al exportarla, pues él se encarga, Svelte se encarga de organizar pues todos sus archivos. Fíjense que aquí en las propiedades que nosotros le estamos dando al crear esta aplicación con el componente app, ahí es donde estamos definiendo esta variable. Pero nosotros podríamos definirla acá o podemos simplemente comentar esto si queremos. Y me voy acá al otro y le digo aquí, borremos esto, name igual mundo. Y entonces ahora dice hello mundo. ¿Sí ven? Yo puedo definir la variable aquí adentro en mi propio script, dentro del componente, o desde afuera y llamarlo. ¿Listos? Entonces ahí es donde radica como la gracia, ¿no? Ya de aquí en adelante pues uno se imagina su aplicación como quiera, ¿sí? De la manera que quiera uno la puede organizar y puede ir llamando variables o transferirlas desde un componente hacia otro. Y lo ideal pues sería que uno las variables que va a tener en el backend, o sea, no las va a utilizar para la interfaz gráfica, ¿sí? Pues uno tiene sus propios archivos JavaScript ahí y cuando esté diseñando su interfaz gráfica con estas herramientas, pues uno llama las variables que necesita para mostrarlas, para mostrar los datos que necesita. Por ejemplo, si uno quiere mostrar una lista de cosas, pues puede llamar fácilmente a esa variable que contiene la lista y después hacer un componente que se repite tantas veces como sea necesario para mostrar esa lista con algún formato específico, ¿vale? Bueno, entonces vamos mirando un poquito sobre, y ahora se supone pues que uno aquí le trabaja, después miramos bien pues una página un poquito más compleja, pero bueno, se supone que uno aquí le trabaja y hace su página como quiera, le pone aquí más elementos de HTML, hace otros componentes y los llama, y después, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Pues por un lado, uno puede cancelar aquí, miren, con control C, yo cancelo ahí nuestro servidor local, lo apago. ¿Sí? Entonces ya no tengo acceso a mi servidor local. Sin embargo, allá en Internet pues sigue apareciendo la página, pues porque ahí quedó puesta. ¿Sí? Por aquí nos sale una cosita ahí, eso si uno mira la información le dice pilas, que es que el servidor ya no nos está mandando nada. ¿Sí? Entonces ahí sale la página, pero realmente yo ya no tengo acceso a ese servidor. Fíjense que si yo cambio aquí, por ejemplo, ya no 3, sino 90, y yo grabo, pues voy a la página y aquí sigo viendo el 79. O sea, no se actualizó, no le estamos enviando la información allá al servidor local. Bueno, no importa. Entonces, cerremos aquí.
Eh, apagamos ya ese servidor, pues ahí pues algunos mensajitos. Instala las dependencias, comienza el servidor, y ahora queremos es compilar bien el proyecto. ¿Sí? Entonces, efectivamente tenemos npm run build. Vamos a subir aquí. ¿Sí? npm run build, fíjense que él internamente lo que está corriendo es este rollup raya c, y él hace lo mismo que estaba haciendo ahorita para el ambiente de desarrollo, pero con los archivos optimizados. Y esos archivos optimizados, como les decía, son muy chistosos porque miren cómo se ven. A ver, no, yo estoy aquí en otra. A ver, sí, aquí dentro de build, miremos este, bundle.js. ¿Sí? Miren esos archivos cómo se ven. Están todos, miren, a la izquierda sale el número de la línea. Solo tenemos una línea. Si yo le digo aquí en mi editor que no doble las líneas, que no wrap las líneas, pues él me muestra así una sola línea. ¿Listos? Una sola, bueno, dos líneas. Aquí hay una comentada que dice source mapping, no sé qué, bundles. ¿Sí? Entonces es todo lo que nosotros hicimos y mucho más, ¿sí? Todo escrito en una sola línea. ¿Listos? Set wrap. Ahí como para buscar, miren, él crea, fíjense que si uno se fija como en las palabras y las cosas es puro JavaScript. Miren, él define ahí funciones, variables, cosas, bueno, un montón de cosas, es puro JavaScript, ¿sí ven? Entonces está todo traducido a JavaScript, todo. Yo me voy al final de la línea y por aquí vamos a ver, aquí lo vi, miren, por acá está Simón, ¿sí lo ven? Miren, ahí está definido, nosotros metimos eso, Simón en algún lado, por acá también dice, miren, estamos aprendiendo Svelte, esto lo escribimos nosotros. Entonces él cogió, miren, y él ya tradujo nuestro JavaScript que habíamos metido entre corchetes, hizo el cálculo y ya puso aquí, lo puso como texto. O sea, como dentro de la línea de texto, pues ya puso el número que le corresponde. ¿Listos? Mundo también lo definimos. ¿Qué él le cambia el nombre a las variables? Bueno, eso sí, yo no sé, él sabrá internamente cómo lo hace. ¿Vale? Ese otro archivo que salía ahí, bundle map, ¿sí? Ese es también así parecido, pero es más un archivo de texto. Fíjense que tiene, por ejemplo, estos \n, que eso lo que quiere decir es como enter, pasar de línea. Y entonces, fíjense que en este archivo, voy al final del archivo. Déjenme a ver, ¿dónde es que estoy para? Ya no me acuerdo dónde fue que lo vi. No, son un montón de cosas. Déjenme, pongo zoom de esto. Bueno, por aquí, miren. Miren, por acá uno puede reconocer que es básicamente lo mismo que nosotros teníamos. Miren, los mismos archivos que estábamos mirando ahorita, por ejemplo, import app from app svelte. ¿Se acuerdan que esa línea la vimos ahorita? ¿Sí? Eso mismo es lo que teníamos escrito en ese otro archivo. Entonces, este archivo lo que tiene es, además de un montón de cosas más, es que cogió esos archivos nuestros y los puso, literalmente cogió el contenido y los pone aquí pegados. Lo que pasa es que le agrega cositas. Cada vez que nosotros hundimos enter, pues él en lugar de hacer un enter, pone \n. Internamente este es el comando para pasar de línea. No sé si pues me imagino que todos habrán trabajado alguna vez con C o C++ o han producido pues digamos cosas en consola con formato, y cuando uno quiere poner formato en la consola pues utiliza estos comandos, \n para cambiar de renglón, o \t, por ejemplo aquí está, ¿sí? Para hacer una tabulación.
¿Listos? Entonces, miren, acá está esa variable de propiedades que yo comenté. Por aquí tenemos, bueno, si uno busca por ahí, deben estar las cosas. Déjenme, yo busco. Simón, miren, ahí lo encuentro. Entonces, miren, ¿sí ven? Script, después pasó de renglón, después una tabulación, definió la variable mundo. ¿Sí ven? Está tal cual el archivo que nosotros teníamos ahorita, pero escrito todo en una sola línea. Con estos, eso se llama un carácter de escape. ¿Sí? Esto es backslash n, pasar de línea, backslash t de tabulación, después let, nueva variable, y tan, Simón. ¿Ven? Bueno, ahí está. Entonces, todo está ahí escrito. ¿Listos? Bueno, ahí está nuestro archivo nuevamente. Yo creo que cerrémoslo. Cerremos este también. Bueno, y ya aquí abajo, pues el último script que corrimos fue npm run build. O sea que compilamos la aplicación, ¿sí? Y aquí, pues uno diría, hombre, si ya está compilada, pues yo debería poder abrir mi, mi HTML así directamente en una página web. Entonces voy a ir a ensayar. Miren, dentro de mi public, por acá hay un index HTML y si yo le hago doble clic, no muestra nada. ¿Sí? Entonces, yo no sé por qué, pero yo encuentro que hay una cosita que debería ser diferente en estos, en este template de Svelte y es en el siguiente archivo, miren. Aquí en public, index.html. Entonces, este index.html, que fue el que yo intenté abrir ahí, no abre nada y no muestra nada, es este archivo que estamos mirando. Que miren, lo que él hace es declara un nombre, es un HTML común y corriente, un título, ¿sí? Y tiene unos links aquí. Miren, al archivo global, a estos bundle que era el que estábamos viendo. Ah, bueno, no vimos el bundle CSS, pero bueno, ahí está el bundle CSS, lo que tiene es todos las configuraciones de formato que le dimos a cada uno de los componentes. Lo mismo, él coge todo eso y lo mete en un solo archivo que se llama bundle CSS. Bundle, para los que no saben en inglés, quiere decir racimo. Entonces, por eso es que él como que empaqueta todo en un solo lugar. Sí, entonces, bundle CSS, aquí está global CSS, el favicon, acá está el bundle JavaScript, que fue el que vimos, así, uno de esos dos que vimos larguísimos, y no hay nada más. Fíjense que en el body no hay nada. No lo necesita realmente. Nosotros podríamos meter ahí cosas y entonces estaríamos combinando HTML común y corriente con aplicaciones pues estas de Svelte o componentes de Svelte. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos ponerlo ahí y darle un estilo si queremos. Sí, a mí me parece que no es necesario, uno puede hacer todo desde las componentes de Svelte y no tocar este, pero las rutas que él utiliza para llamar estos archivos, ¿sí? A mí se me hace que les hace falta el punto antes del slash. Ese punto es para que la ruta sea, ¿cómo se llama, muchachos? Se me van las palabras. Que está trabajando donde está parado. No, para que la ruta sea relativa, es que se llama la palabra, ¿sí? Para que la ruta sea relativa, ¿sí? En el fondo es lo mismo, ¿sí? En el fondo es lo mismo, pero el puntico le da ese carácter de relativo, ¿sí? Entonces, yo solamente cambié eso y grabé, ¿sí? Grabé. Voy a volver a compilar, ¿listos? Run build otra vez. Se supone que él no hizo mucha cosa, pues él vuelve y genera los archivos, él vuelve y compila, ¿sí? Pero lo único cambio fue esos punticos. Y si yo me voy, perdón, aquí al public y hago doble clic en el HTML, ahora sí puedo ver la página. Entonces fíjense que es como tener un HTML común y corriente. Y ese HTML realmente no son componentes de HTML. O sea, no son etiquetas div, ni UL, ni LI, nada de eso. Es puro JavaScript, que él de alguna manera lo traduce pues a cosas, es capaz digamos, de traducir eso a elementos que se proyectan dentro de esta página como HTML, pero internamente no hay prácticamente nada de HTML. ¿Listos?
porque todo se tradujo a JavaScript en el proceso de compilar. ¿Listos? Bueno, entonces ahí ya nos quedó nuestra página. Nuestra página la podemos ver, como les decía, pues así, haciendo doble clic, miren la ruta aquí, está pues la ruta de mi computadora al index.html, o podríamos también npm run start, ¿sí? Para comenzar nuevamente como yo cerré el otro, ¿cómo se llama? Servidor local, entonces él vuelve y utiliza el mismo número, pero yo podría tener abiertos los dos servidores locales y él utiliza otro número, eso no pasa nada. Entonces, si yo voy a este servidor local, voy a ver lo mismo. Miren, o estoy viendo directamente el index o el servidor local, pero es en el fondo lo mismo, ¿sí? Estoy viendo lo mismo, no estoy viendo la página en el ambiente de desarrollo, que es como nos explicaba ahorita Cristian, que es con los JavaScript así largos, un poco más legibles, sino compilados, todos escritos así enracimados, pues, o comprimidos en una sola línea para que sea un poquito más rápido. Obviamente en una página de estas tan sencillas, pues no se nota, digamos, la velocidad, pero la idea es que en el fondo, pues eso es lo que va a pasar, que sea más rápido. ¿Listos? Entonces, voy a cerrar nuevamente nuestro servidor. Él ahí pues le da una información de cuánto se demora haciendo las cosas. Bueno. Y ahora, si se supone que ya tenemos nuestro servidor, se supone que ya le trabajamos a nuestra página web, ¿sí? Ah, bueno, yo ahí les puse el mensajito, miren. Que cambiar las rutas, ponerles el puntico aquí antes. Y eso ayuda. Listos. Y ahora queremos, pues, publicarla de alguna manera, subir el proyecto a GitHub y publicarla para que pues, la gente la pueda ver. ¿Listos? Entonces, curiosamente, voy a subir este aquí. Curiosamente, pues si yo miro con ls, que es el comando en los que estén en Windows utilicen dir, ¿sí? Aquí pues también me funciona, pues porque es Linux, pero funciona mejor ls, sale con colores, ¿sí? Entonces en Windows funciona dir, ¿sí? Fíjense que yo puedo pedirle que me muestre también los archivos ocultos y yo tengo un git ignore que se generó automáticamente, pero no tengo la carpeta de Git. O sea, esto realmente no es un repositorio de Git. O sea, no es un proyecto de Git. Yo no tengo ramas, no tengo commits, no tengo nada de eso todavía. ¿Listos? Entonces voy a empezar, ¿sí? Voy a empezar Git init, un repositorio. Entonces ahí me dijo, listo, empecé un repositorio en blanco, pues nuevo. Voy a agregar todo, ¿sí? Puedo irle preguntando por el estatus. Cerremos esta. ¿Sí? El estatus, entonces, bueno, todos los archivos que agregó. Entonces, no sé si lo alcanzaron a detectar, pero hay una cosa curiosa, y es que él agregó estos archivos que están aquí en public, pero dentro de public, no sé si se acuerdan, hay aquí una carpeta que se llama build, que es como los archivos estos largos, estos bundle, miren, esos archivos largos, esos son los que realmente tienen la información, y esa carpeta no se está agregando. ¿Sí? No se está agregando porque porque dentro del git ignore esa carpeta la estamos ignorando. ¿Sí? Eso no es grave, pero si nosotros quisiéramos de verdad en la rama principal de Git mantener esa carpeta de build, pues podríamos aquí comentar esto o quitar esa línea y listo, ¿vale? Pues yo la voy a dejar porque realmente no importa, ¿sí? Pero pues ahí está y se puede quitar. Bueno, entonces tenemos estos, ya los agregué, voy a hacer un primer commit. Git, ¿cómo es que es? Bueno, entonces ahí lo hizo el commit. Ustedes saben que yo soy todo buena persona, entonces le cambio el nombre a mi rama. No me gusta el nombre master, entonces lo cambio por main. Pero bueno, esos son mañas. ¿Sí? Ya estamos prontos de que main sea el nombre por defecto de los repositorios de GitHub. No sé si lo vieron, pero aquí en GitHub, cuando yo hice el repositorio este vacío, miren, él mismo me recomienda cambiarlo de nombre.
¿sí? Por defecto se crea como master, pero me recomienda cambiarlo como main. ¿Sí? Eso es porque en GitHub ya dieron un paso, digamos, a cambiarlo a main, ya quieren que sea main, pero los de Git todavía no lo han puesto por defecto. Se recomienda, pero no es por defecto. Bueno, entonces ya le cambiamos el nombre a nuestra rama. Vamos a conectar este repositorio local pues con el que tenemos allá en GitHub. Entonces, ay, sí, entonces remote, GitHub, prueba, ¿listos? Sí, no es que yo escriba muy rápido, sino que busqué el comando ahí porque ya lo había puesto antes, obviamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, como siempre, uno pone add origin y aquí pues la ruta pues al repositorio. Entonces yo hice dentro de mi cuenta Mestradam un repositorio que se llama prueba. Pum, listo, ahí ya quedó conectado. Agregamos todo con el U. ¿Sí? El U es pues para que queden ahí conectadas. Pongo mi clave y ahí pues está enviando todos los archivos. Entonces me dijo que envió esta nueva rama que se llama main y voy a ir allá a mirar. Bueno, todavía no dice nada, pero si uno actualiza la página, pues uno ya puede ver que tengo todos los archivos ahí. Estos package JSON, src, dentro de public veo que está index, global, no sé qué. No está la carpeta de esa build, ¿sí? Y entonces, bueno, acá está por defecto el readme que trae. Ah, bueno, pues el readme no lo vimos, pero pues bueno, es eso. Es un readme que trae por defecto el proyecto, nos muestra pues la cantidad de lenguajes que estamos utilizando y listos. Entonces, resulta que en esta página, pues yo puedo ir aquí a Settings y ver en la pestaña de páginas, ¿sí? Y no me dice nada todavía. Entonces yo podría configurarla aquí a mano, cómo quiero que sea, cuál es la rama que yo quiero que sea la página que vamos a mostrar. Sí, que fue lo que hicimos con la página de Simón o lo que supongo que algunos de ustedes han hecho con sus cuentas de GitHub, tal vez han hecho una página ahí para mostrar sus avances, bueno, sus cosas, yo no sé, lo que quieran contarle al mundo. ¿Sí? Pero esto vamos a dejar que se haga automáticamente. ¿Sí? Y la forma de hacerlo, pues hay muchas, ¿sí? Pero una forma rápida de hacerlo es utilizar una herramienta que está también en los repositorios de Node, pues de Node.js, que se llama GH Pages. ¿Sí? O sea, GitHub Pages. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros agreguemos esa herramienta o esa ¿sí? librería de GitHub Pages, vamos a agregar también un nuevo script que podemos correr dentro del package.json. ¿Listos? Entonces voy a hacerlo en ese otro orden diferente al que sale aquí a la izquierda. O sea, él dice primero agregar el script y después instalar. Bueno, no me importa, yo voy a instalar primero npm install GitHub Pages. Pum, lo instalé. Entonces esa es una librería más que está ahí en Node y la instalé. Listos, entonces aquí abajo, subir acá simplemente por chismoso, quiero ver cómo quedó mi package JSON por ahora, que es como el que define esas cosas iniciales de las dependencias y el nombre, bueno, el número de la versión, esas cosas de mi aplicación. Entonces, en mi archivito quedó, miren aquí, se agregó automáticamente esto. De hecho, aquí nos sale pues con el más diciendo que dentro de nuestra rama de Git, pues se agregó esta línea, esa falta, digamos, subirla, no la hemos subido allá a GitHub, no está, es una cosa nueva, pues no estamos, la cabeza, mejor dicho, ya está más adelante que el último commit. ¿Listos? Entonces ahí está, miren, una dependencia que se necesita. Bueno, y después vamos a agregar aquí dentro de los scripts uno nuevo que se llama deploy. Ah, bueno, para los que no sabían, yo no tenía ni idea, pero aprendí estos días que deploy significa como publicar. ¿Sí? Como cuando uno escribe un texto y ustedes lo publican ya para que la gente lo vea, un libro, digamos, si ustedes publican el libro, pues deploy es lo mismo, pero con aplicaciones. Deploy es como publicar la aplicación.
que no es lo mismo tenerla en un HTML y que se pueda abrir en una página de internet. Todavía no está publicada, porque así como un libro, yo podría tener la versión de mi libro muy bonita, pues un PDF muy bonito y ya muy listo para que la gente lo lea, todavía no está publicado. Tiene que pasar por un proceso de la editorial y la editorial le hace verificaciones, le hace cambios y después lo publican ya oficialmente. Entonces, deploy es ese proceso, como decir, bueno, vamos a mirar su aplicación que ya está compilada y ya está lista y la vamos a publicar. Bueno, ese script entonces internamente, pues yo lo voy a utilizar la palabra de deploy. Internamente lo que va a estar corriendo es pages con esta opción de public. De public lo que quiere decir es que lo que va a deploy, este raya D, es cuál es la carpeta que voy a deploy, es esta, public, la que se llama public. Esa es la carpeta que voy a deploy, o sea, la que voy a publicar. ¿Listos? Entonces, todos esos archivos que están ahí en public son los que realmente yo le voy a mostrar a la gente, pues que quiere ver mi aplicación o que quiere ver mi página. ¿Listos? Entonces, ya tengo instalado, aquí, ya instalé GHPages, pues lo hice en otro orden. Primero instalé y después agregué el script, pues da igual en que, cualquier orden que lo haga. ¿Listos? Y después, ahora sí voy a publicar. ¿Listos? Voy a correr ese script. Entonces, npm run deploy. Y él ahí pues hace cosas, verifica unas cosas y me dice, listo, publicado. Entonces, como clásico Linux, no noticias significa buenas noticias. Entonces uno ahí como que no se entera de nada. Pero si nosotros vamos a nuestro repositorio de GitHub, actualizo la página, veo que ahora tengo dos ramas. Una rama se llama main y la otra se llama GHPages o GitHub Pages. Y si yo voy a esa otra rama, tiene solamente estas cuatro cositas, los tres estos, o sea, solamente la carpeta public. Y miren que ahora sí subió, hizo el push forzado de esa carpeta build, porque se supone que esa carpeta build estaba en el git ignore, entonces la estábamos ignorando. Pues ahora no la ignoramos, gracias, pues digamos que con la ayuda de esta herramienta GHPages. Entonces él subió ahí esos archivos son los mismos que estábamos viendo ahorita. Por ejemplo, si yo entro a bundle, pues miren, es todo en una sola línea, ahí está todo eso escrito. Y lo mismo estos otros, bundle map, ahí está todo en una sola línea, podemos ver el row, miren, todo así, todo está escrito en una sola línea, uno hasta puede, pues si quieren buscar, Simón, miren, por ahí está, lo de nuevo variable, Simón, bueno, ¿sí? Listo, a ver, me devuelvo. Bueno, entonces, tenemos dos ramas, ¿sí? Dentro de nuestro repositorio, ay, miércoles, pasó, prueba. Sí, es por lo que esos archivos de build no están en la rama main, entonces no los encuentro. Porque aquí en main sí tenemos el public, pero no tenemos la carpeta build. Entonces, bueno, listo, tenemos dos ramas. Uy. Si voy a settings, fíjense que cambiaron también algunas cosas. Voy a la pestaña de pages y ahora ya está configurado. Se configuró automáticamente. Solamente por el hecho de existir una rama que se llama GHPages, GitHub automáticamente detecta esa rama como la rama pública. O sea, la rama de publicación de mi aplicación o de publicación de mi página de internet. Entonces me dice, listo, su sitio está público en esta dirección. Entonces si yo voy y hago clic en esa dirección, voy y miro, es nuestra aplicación, miren, hello mundo, estamos aprendiendo desde el Simón, ya con los JavaScript vueltos texto. Miren, la operación ya vuelta a texto, la variable que se llamaba Simón la puso ahí como texto. ¿Listos? Entonces, ya tenemos toda una, pues yo sé que lo que hicimos es muy sencillo, pues es una página que solamente tiene dos frases, ¿sí? Pero es todo un ambiente de desarrollo de aplicaciones web montado y listo para ser publicado directamente en GitHub. ¿Listos? Entonces, nosotros podemos ir agregando todos los componentes que queramos y pues a medida que los tengamos listos los publicamos. La idea no es que yo cambio aquí, o bueno, aquí no, pero
yo cambio, digamos aquí que yo cambio una letra y entonces vuelvo y la compilo, vuelvo y la exporto, vuelvo y la deploy, la publico, vuelvo y la... Pues no, cada coma que le cambiemos a nuestro archivo no necesita ser publicado. Se supone que cuando uno publica su trabajo es cuando realmente ya está listo, por lo menos cuando ya está lista esa versión. Y uno le sigue trabajando y trabajando y trabajando y cuando tiene lista otra versión, la publica. Entonces, fíjense lo organizado que se vuelve nuestro flujo de trabajo, digamos, no solamente pues el trabajo con Git y GitHub que ya conocemos, que es que generamos los issues, hacemos, no sé, pull request como querramos, y una vez tengamos una versión más o menos lista, o sea, estamos desarrollando y tenemos una versión lista, le ponemos número a esa versión y esa versión la podemos volver pública, la deploy, ¿listo? La volvemos pública para que la gente la pueda usar tranquilamente. Pues podríamos verla ahí en GitHub, pero uno puede publicarla también en otras herramientas. Ustedes saben que no tiene que ser obligatoriamente GitHub. ¿Listos? Bueno, entonces, ahí nos queda ya nuestro ambiente ya montado. ¿Sí? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta ahí rápida hasta acá? ¿Qué dicen? Profe, digamos, precisión. Usted puede abrir el archivo que tiene en public, el index.html, para Sí, verlo. sí, sí. ¿Dónde estoy acá? Sí, entonces miremos el body, la etiqueta body. Ahí no hay nada, ¿cierto? Es por eso que el profesor si abre ese archivo, digamos, en el navegador, pues no ve nada. Y la cosa es porque este archivo está importando otros archivos. Este que dice, la línea 7 que tiene ahí, que dice como los estilos, o la línea 1 que tiene ahí, que es el CSS, etcétera, etcétera. Ajá. El caso es que ese HTML importa esos archivos y le monta la página. Si el profesor no lanza un servidor local, pues por políticas de los navegadores, él no puede acceder a los archivos así como así, tiene que pasar por un servidor local. Es por eso que cuando el profesor abre el archivo así haciéndole doble clic, no ve nada. Pero si lanza un servidor local y vuelve a abrir el archivo, ahí sí lo ve, porque el servidor local ahí sí le permite, digamos, enlazar esos archivos. Sí, 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 perfecto, súper. Lo curioso es que al poner las rutas así relativas con el puntico, ahora sí funciona. Ahora sí funciona simplemente con darle doble clic aquí a index. Yo le doy enter y miren que me la abre. Sí, o sea, él es capaz, aún sin estar funcionando con un servidor local, es capaz de ir y llamar esos archivos. Que esa es la gracia de Svelte contra los otros, contra Angular, React y Vue. Porque Angular, React y Vue sí necesitan de un servidor para estar funcionando, necesariamente, mientras que en Svelte, lo que hace al compilar antes de publicar, es que todo lo convierte a páginas estáticas. ¿Sí? Entonces, claro, ellos intentan, digamos, que uno siga con esa metodología de todos los servidores y todo, y por eso es que existe ¿cómo se llama? Este script que se llama npm run, ya no sé cuándo lo corrí, start, creo, start. Entonces, start es lo que Cristian nos acaba de decir. Bueno, yo hago un servidor local para poder tener la capacidad de llamar esos archivos. Pero en el fondo uno le puede hacer un poquito de trampa al programa. No necesita realmente un servidor local, porque las páginas que acaba de crear o el JavaScript que acaba de crear son todos estáticos. Entonces no es necesario. Con yo no sé si se llame así, pero bueno, el truco digamos, de poner las rutas relativas con el punto, ya puede directamente el navegador es capaz de ir y buscar esos archivos y correr el JavaScript que hay ahí detrás. Bueno, listos, muchachos. Entonces, aquí voy a hacer a ver, una ventana nueva. Miremos aquí en qué ventanas tengo yo. Esta es la que estábamos mirando, esta es otra. Pongamos.
Bueno, entonces aquí estoy en una terminal nueva, una ventana nueva. Para los que no supieron qué pasó ahí, yo utilizo una cosa que se llama Tmux, pues o Tmux, así, Tmux. Y yo puedo tener varias sesiones abiertas dentro de la misma ventanita del terminal. O sea, si yo miren, ahí lo tenía grande, pues, y lo puse de pequeñito, ¿no? Sí. Entonces es una sola ventana del terminal, pero yo tengo varias sesiones abiertas del terminal. Una que estaba trabajando en una cosa ahí de Octave, esta que era la que estábamos mirando ahorita, y ahora acabo de crear una sesión nueva que se llama Simon Web. Yo le puedo pedir que me diga cuáles son todas esas. Cada sesión pues tiene varias ventanas. Puede tener muchas ventanas, una sesión. Yo ahí tengo pocas ventanas, pero bueno. Entonces, aquí tenemos, voy a viajar hasta... vamos a ver qué es lo que tengo acá. Entonces, para mostrarles ahí rápido. Y aquí que tengo... ¿sí? Listos. Entonces, miren, yo tengo aquí una carpeta, pues que le llamé ahí WebSimon, ¿sí? Todavía no tengo esto en un repositorio de Git, no lo he subido a GitHub, nada, apenas estaba haciendo algunas pruebas. De hecho, en este momento no está funcionando, pues para que no se pongan muy contentos de que ya va a salir la página súper chévere. Sí, no está funcionando, creo. Pero fíjense que es más o menos los mismos componentes. Yo tengo el package JSON, esta carpeta pública, los scripts, el source, bueno, todo. Entonces, vamos a ver. Aquí miren, dentro del SRC tengo el app esbelte que teníamos antes, dos carpetas, componentes y datos, y el main.js. Entonces, los dos archivos que ya estaban antes eran este y este. Y ahora tengo dos carpetas nuevas. ¿Sí? Vamos a ver qué hay dentro de esta carpeta. Dentro de la carpeta de SRC, que es los archivos fuente de mi aplicación, pues en este caso es una página web, pero bueno, la aplicación. Entonces tengo el app esbelte, el main.js. Dentro de data, pues tengo un solo archivo ahí de datos, ¿sí? Y varios componentes. Miren, about, banner, developers, footer, navbar, network, projects y team. Entonces ya se imaginarán que esos componentes pues son diferentes secciones de mi página web. ¿Sí? El navbar pues va a ser la barra de navegación de arriba, footer pues al final, ¿sí? La parte de desarrolladores, un banner que es como la primera imagen que le sale a uno, pues, o de bienvenida, bueno, no sé, about, pues es como sobre nosotros, a ver, ¿listos? Y esto no es obligatorio, pero yo he visto que es como costumbre en este tipo de herramientas, que los componentes que son creados por nosotros mismos empiecen siempre con mayúscula. Entonces, pues a mí se me ocurrió que era una buena práctica, pues mantener ¿sí? Mantener ese esquema de todos los componentes, comiencen aquí con mayúscula, todos miren que son archivos esbelte. Entonces vamos a ver eso, ¿qué es? Listos, aquí agrandé. Miremos primero el main, ¿sí? Fíjense que el main no tiene nada. Ah, bueno, yo ni siquiera comenté esto de las propiedades, pero fíjense que esto no lo toqué ni siquiera. ¿Sí? Es el mismo, importa el app de Svelte. Aquí pues si yo necesito, le mando ahí algunas propiedades, si es que las necesito desde acá, y exporto el default app. Listos. Quiero ver app Svelte. Entonces miren mi app Svelte cómo cambió. ¿Sí? Al comienzo, pues ustedes saben que tenemos una parte que es puro JavaScript. Entonces, lo único que hay en mi sección de JavaScript es importar cosas. ¿Sí? Importar. Y estoy importando todos los componentes. Miren, el navbar, el banner, about, projects, developer, network, team, footer, data. ¿Sí? El único que no es un componente de Svelte es este data. Es simplemente información. Y pues de hecho ahí está en otra ruta, miren. ./data/data. ¿Listos? Ahí estamos. Esto es pues simplemente para que en consola me salga ahí información para saber que sí estoy corriendo las cosas y para saber que sí tengo los datos que son, pero esto realmente sobra. Esto se podría
pues comentar o borrar esa línea, no interesa para nada. Entonces fíjense que yo lo dejé así como a medio hacer para que vean más o menos uno cómo va creando, digamos, su página. Simplemente llamando los componentes. Aquí es porque estoy en el componente principal, que es app. Miren que aquí arriba está resaltado aquí app, ¿no? Sí, estoy en el componente principal, que es la aplicación. Y entonces yo voy llamando poco a poco el navbar, el banner, about, projects, developer, como si estuviera creando un div, por ejemplo, una división en HTML. Entonces pongo un div, después otro, después otro, después otro. ¿Listos? Y él solito, Svelte, se va a encargar de organizar todo lo que esté ahí adentro, dependiendo de los estilos y todo. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se ven esos? Ah, bueno, Tengo cuando una yo llamo, pregunta. dime. Ese navbar, eso viene, digamos, bueno, del componente. Y ese navlist y el header son, Ajá, digamos, las propiedades que uno le define allá, ¿cierto? Ok. sí, ya vamos a eso. Sí, era tal cual lo que les iba a decir. Entonces, navbar, pues es por costumbre, porque yo sé que en Bootstrap y todos ellos utilizan ese nombre, pero yo pude haber utilizado otro nombre, no tiene que ser navbar, es solamente ahí como por mantener ahí los nombres de las cosas. Y estos son datos que yo le envío al componente, ¿sí? Fíjense que el componente yo lo estoy ahí cerrando directamente, ¿sí? El componente solamente lo abro y lo cierro en una sola etiqueta, ni siquiera necesito la segunda etiqueta, la de cierre. Lo abro y lo cierro. Y le estoy metiendo ahí como opciones, ¿sí? Como opciones le estoy metiendo la información que viene del archivo de datos. Y esa información que yo le estoy enviando al componente es la que voy a utilizar para después proyectar, ¿sí? Entonces aquí era donde les quería mostrar, digamos, que estas, ¿no? Ir avanzando, digamos, en las capacidades que tiene Svelte y eso. Entonces miremos acá, dentro de data, nuestro archivo de datos está ahí a la derecha. Miren, entonces nuestro archivo de datos yo empecé a llenarlo con información de la página. Entonces el header, Simón, listos. Yo no sé por qué utilicé las letras así, todo en mayúscula sostenida. Tal vez eso quedó como feo, pero bueno, no importa. Ahí más o menos entienden. Después hice otra variable, pues otra constante que tiene aquí información, miren, que esa es la información de la barra de navegación. El home, about us, projects, developer, ¿no? Entonces, este ID número 5 realmente no sirve para nada. Lo puse ahí como porque estaba pensando en otra cosa, pero realmente no sirve para nada. Se pueden quitar esos ID y le estoy diciendo cuál es el URL hacia donde tiene que viajar y cuál es el label, o sea, la palabrita que yo quiero que salga ahí. Listos. Después de aquí declaro la información que quiero que salga en la parte del banner. Entonces, un heading, tal vez, que diga Simón, ¿sí? Una descripción, institución. Fíjense que todas estas, o sea, ese heading, description, institution, todo eso son palabras inventadas por mí. O sea, son variables que yo definí como yo las quiero y como las necesite. Después tengo por acá otra variable que es de la parte de about, que entonces el heading, digamos, el título de la sección es nosotros. Por acá la ruta hacia una imagen. ¿Listo? Descripción. Bueno, pum, ahí la tengo en dos líneas, pero bueno, puede ser en una sola línea. Sí, entonces fíjense que la descripción es una lista. Ahí están separaditas por comas. ¿Sí ven la coma acá? Ahí está la coma. Entonces, la descripción es una lista en varios renglones, porque yo me imaginé como, bueno, listo, lo voy a escribir como una lista, entonces dentro de las variables hago una lista. Bueno, los datos de proyectos. Entonces, el heading de esa sección, proyectos. Y después digo, listo, tengo una lista de proyectos. Y dentro de esa lista, pues cada proyecto tiene más variables. Entonces, fíjense que es tal cual, pues como una base de datos en JSON. Lo que pasa es que estoy en un archivo JavaScript, pues porque estoy declarando directamente aquí el nombre de las variables. O sea, no estoy escribiendo solamente el JSON, sino declarando el nombre de la variable, todo, pues así con const, para que sea pues directamente JavaScript. Pero aquí pues yo voy declarando las variables que necesite. Label, description, imagen, el URL del repositorio de GitHub. Entonces los fui copiando ahí. Y eso todo es la información que le voy a mandar. Fíjense que de toda esta información del archivo data, aquí al componente navbar yo le estoy pasando
data.navbardata, o sea, le estoy pasando esta variable. Y le estoy pasando data.header, o sea, este. ¿Listos? A este otro componente banner le estoy pasando data.bannerdata, o sea, le estoy pasando esta información. Al siguiente componente le estoy pasando esta información. ¿Sí? Entonces, claro, yo sé, es una página de internet. Yo pude haber escrito esto directamente en el HTML y habría sido igual de difícil o igual de fácil o igual de rápido. Yo sé que sí. ¿Sí? Pero estamos experimentando qué es lo que podemos hacer de verdad, cómo podemos transferir esa información, cómo podemos leerla. Y ahora entonces vamos a ver esos componentes, cómo se ven y cómo utilizan esa información. Entonces, por ejemplo, el navbar. ¿Sí? Aquí brinqué pues al archivo, ¿no? Al archivo del componente, miren, navbar.svelte. ¿Listos? Entonces, tenemos una parte de JavaScript. ¿Listos? Entonces, como para que no haya problemas, yo declaro las dos variables vacías, ¿no? El header y el navlist, ahí están vacías. Y pues porque tienen que existir esas variables. Yo sé que se las voy a enviar, pero tienen que existir aquí en este archivo. Entonces, bueno, existen ahí esas dos. Y tengo, ¿listos? Puro HTML, miren, una división con una clase que me la inventé, navbar container, tiene un ID. Este ID sirve para... Ah, bueno, el del navbar realmente no sirve para nada, pero el de los otros sirve pues para brincar, ¿no? Aquí en About Us, Projects, Developers, y para eso sirve el ID, para brincar hasta allá. Bueno, miren, clase navbar, logo container, y aquí es donde estoy llamando, ¿sí? El header, miren. ¿Sí? El header. Bueno, ¿cómo sé que esa variable se llama header? ¿Sí? Miren que aquí se llama con mayúscula header y aquí le puse minúscula, sería otra variable. Bueno, pues si yo aquí miro nuevamente mi app, ¿sí? Fíjense que yo al pasarle la información, le dije que ese data.header lo grabe, lo pase al componente como la variable header en minúscula. Y este navbardata se lo pase al componente como este nombre, navlist. ¿Sí? Entonces, ahí es donde determino cómo se llaman esas variables y todos, pues hay que poner cuidado. ¿Sí? No necesariamente son los mismos nombres que utilizo aquí en los datos. ¿Vale? Entonces, le pasé esas variables y aquí estoy utilizando el header, sea el que sea. Yo después puedo abrir solamente mi archivo de datos y cambiar el nombre del semillero. Y en la página sigue siendo igualita, no tengo que modificar ningún HTML. Pero mejor, más interesante todavía, miren cómo están declarados aquí, la lista de la barra de navegación. Miren, UL, pues es un componente de estos de lista, ¿no? Una lista no ordenada. Eso es lo que quiere decir UL, ¿no? U es unordered y L, pues list. Entonces, lista no ordenada. Yo le doy la clase que yo quiera y aquí puedo hacer un loop, pues puedo hacer un ciclo dentro de la lista de mi variable. Acuérdense que mi variable navlist es una lista. Pues yo utilizo nombres que más o menos representen lo que son, ¿no? Entonces navlist es una lista. Y yo le voy a decir, vea, para cada navlist as list, o sea, voy a utilizar el nombre list para cada uno de sus componentes internos, haga esto. Y entonces hace un enlace, ¿sí? De esta clase que tiene el href, o sea, hacia dónde va a viajar, es el list, de aquí, miren, toma, list.url. Y yo sé que list apunta a una de estas filas. Y esa fila tiene una variable que se llama URL, o tiene un campo que se llama URL. Y después que ponga en pantalla list.label. Y yo sé que cada una de esas filas tiene un campo que se llama label, que es una cadena de caracteres. Entonces él va a coger esta cadena de caracteres, esto que dice aquí home, y lo va a reemplazar aquí dentro de este corchetes. O lo que dice aquí slash, y lo va a reemplazar dentro de esto, ¿sí? Como cadena de caracteres, ¿sí? Pero eso lo va a hacer
tantas veces como necesite dentro de nuestra variable navList. ¿Ven? Entonces yo puedo ir agregando aquí y él repite y repite y repite eso. ¿Listo? Después aquí tengo pues mis estilos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues yo hice ahí por ponerme ahí de gomoso a practicar con CSS y dije, no, no quiero utilizar Bootstrap ni ninguno de esos otros frameworks, sino que quiero, entonces, bueno, me ingenié ahí una clase que se llama navbar container, que tiene un ancho de 100, bueno, background, display flex, para que lo ponga todo horizontal, justificar centrado, alinear centrado, posición fija. Aquí le puse un z-index de 10 para que esté encima de todo. Bueno, sí, le puse aquí estilos a todo. ¿Listos? Entonces, fíjense cómo yo puedo ir transfiriendo muy fácilmente información desde, por ejemplo, un archivo de datos de estos, o un archivo JavaScript cualquiera, hacia los componentes directamente. Y entonces los componentes con esta, por ejemplo, con este each, se vuelven muy fáciles de crear. Yo determino un solo estilo y no tengo que copiar y pegar 1000 veces, pues dependiendo de la cantidad que tenga. Por ejemplo, cuando yo tengo al lado izquierdo, ¿no? Esto, un navegador de estos, ¿sí? Puede que yo de entrada, por defecto, yo no sé cuántos archivos hay adentro. Pero si yo sé que esos archivos los puedo almacenar, o el nombre de esos archivos los puedo almacenar en una lista, pues yo le digo al componente que haga tantas veces como necesite escribir esto. Escribe esto, escribe esto, escribe esto, y así. ¿Vale? Bueno, ahí los fui abriendo todos, pero esa no era la idea. ¿Listos? Entonces, yo creo que no está funcionando. Déjenme. Abrimos. Corramos esto para acá. Aquí donde estoy. Estoy en componentes. Entonces yo creo que no está funcionando. Run dev. Por ahí, no, sí. Es que estaba ahí modificando unas cosas, entonces por eso les digo que no. Miren, aquí empiezan a salir errores. En about, no sé qué. Entonces voy a comentar acá unas cositas. ¿Sí? Déjenme ir aquí a App Velte. Voy a comentar estos tres. Yo creo que estos tres los vamos, no. Ay, ya no sé cuáles son los que tengo dañados. No, comentemos todo. Sí. Pum, listo. Todo de ahí. Entonces, solamente los únicos dos componentes que tengo dentro de mi aplicación son navlist, navbar y banner. ¿Listos? Voy a cerrar mi servidor local. Volver a correr. A ver qué me dice. Ay, ay, ay. Tengo ahí cosas. Componentes. Creo que le está diciendo que Que tiene unos es que estilos de CS que no está no es usando, capaz. pero Sí, sí, sí. eso no es un error, creo, me Voy a ver. parece. Bueno, listos. Vamos a ver. ¿Dónde quedó mi servidor aquí? Sí, no los muestra. No, es que estoy importando aquí los esbeltes, pero él No, tiene... profe, fíjese en el navegador, qué pena. Solo escribió localhost 50. Ay. Bueno, miren, ahí salió una cosa. ¿Sí ven? Déjenme... ¿Será que de verdad ese era el problema? Vean, ahí puso más cosas. Sí, sí, gracias, Cristian. Entonces, fíjense que yo, bueno, una foto ahí de una vieja, ni que tuviéramos estas Que programadoras creo en el que no hay semillero. acá, ¿no? Entonces, fíjense, quedó nuestro navbar ahí fijo. ¿Sí ven? Se queda fijo. Con la lista. La lista yo se la estoy dando a través de... Ay, cerremos esta ventana. A través de esto.
solamente así. Entonces yo le di la lista y prrrun, él la fue poniendo ahí y yo puedo ir a hacer clic a ellos. ¿Listos? Tenemos nosotros, que fíjense que lo puso como una lista. Vamos a ver cómo es ese de about. Pues miren about cómo es el componente. Estoy utilizando pues las variables. Aquí le estoy diciendo pues cuáles son las variables que necesito. Heading, estoy pues como cambiando el nombre. Heading, image URL, description list. ¿Sí? Y entonces utilizo aquí el heading para el título, miren, que es un H3. Después, about image, pues pongo aquí el URL de la imagen. Y aquí, nuevamente, para cada uno de los ítems que hay en description list, entonces haga esto, que simplemente lo ponga ahí. ¿Listo? Entonces, en description list está así. About, miren. Description list es una lista ahí de textos y ya. ¿Listos? Entonces así está nuestro about. Y él pues, miren, lo proyecta pues bien. Proyectos. Entonces miren cómo es proyectos. ¿Sí? Proyectos. Nuevamente traigo la información. La información, acuérdense que yo la tengo que enviar y recibir, ¿no? O sea, ¿dónde estoy en mi app? Apps 20, miren. En proyectos, cuando yo llamo el componente project, le estoy enviando la información, pero se la estoy enviando toda en una sola variable, así en project data. Ese project data se ve así, miren. Project data tiene adentro heading y tiene también project list. Entonces ahí es donde yo estoy. Aquí en project, miren, aquí es donde le estoy diciendo, vea, de project data, yo quiero esos dos objetos, heading y project list. Y esos son los que voy a usar después en mi HTML aquí adentro. Miren, pongo el heading, que es proyectos. Ah, miren, aquí sí estaba utilizando Bootstrap. Bueno, eso es una mezcolanza y yo después lo organizo y se los mando o lo subo ahí al repositorio. Y le digo, para cada uno de los proyectos dentro de la lista de proyectos, entonces haga esto, haga todo este div. Y todo ese div es una tarjeta con la clase proyectos que tiene una imagen, tiene un label, aquí bueno, una clase. Después el cuerpo de la tarjeta tiene aquí otro label y la descripción. Este label de aquí arriba es el alternativo, pues por si no encuentra la imagen, ¿no? Pues aquí pone el label y aquí la descripción. Entonces fíjense cómo yo defino como la plantilla de cómo quiero que me muestre los proyectos y esa plantilla, bueno, aquí se acaba el each, desde aquí hasta acá. ¿Sí? Y esa plantilla la va a utilizar pues según la cantidad de proyectos que yo tenga. Y yo puedo ir agregando proyectos libremente aquí en Data. Aquí en Projects Data yo sigo agregando proyectos y él pues los va poniendo ahí nuevamente. ¿Sí? Con la misma plantilla. ¿Dónde estábamos? Aquí en Projects. Entonces, ¿cómo se ven ya los estilos locales? Fíjense que yo aquí en el título le dije Text Transform Uppercase. O sea, estoy poniendo todo el título en mayúscula sostenida. Le doy un padding. Aquí al proyecto le digo, listo, background, no sé qué. Pero, si yo me voy, por ejemplo, aquí a About, miren que el título, utilizo el mismo nombre y todo. Título, miren. Solamente tiene Text Align Center. Y entonces me voy a ir a ver mi página, ¿cómo es? Ah, sí, miren, proyecto está en mayúscula sostenida. Pero este no. Entonces fíjense que los estilos que yo defino dentro de cada componente son locales y no se filtran, no se cuelan hacia los otros componentes. Si nosotros queremos definir estilos globales, pues para eso tenemos un archivo de estilos globales. ¿Listos? Bueno, así quedó nosotros. Es que me da pena bajar aquí a nuestras fotos porque las programadoras no son nosotros no somos tan bonitos.
Entonces, bueno, los feos somos más. ¿Listos? Eh, bueno, última cosita es cómo se ve este archivo de... voy a viajar acá hacia Public. ¿Cómo se ven estos archivos? Digamos, index. Entonces, miren que en index yo le hice solamente por ensayar. Eso era solamente ensayando. Entonces, el index que se veía tan sencillo en el otro proyecto que hicimos, que era por defecto, pues yo me puse a meterle cosas, a ver qué pasaba. Claro, le cambié el título, entonces el título de la página sale aquí, Simón. Cambié el favicon, miren, ahí ya sale nuestro loguito. Por aquí, entonces puse Bootstrap, bueno, solo por ensayar. El favicon lo tenemos acá. Global, ve, no le puse los punticos que les decía, miren. Todavía no se los he puesto. Vámoselos, porque después me dicen, no, es que eso es todo inconsistente ese Martín. No, no se los ponga, profe. Así le hacemos trampa a los servidores locales. Bueno, por aquí llamamos Popler y JavaScript para poder utilizar pues todas las cosas de Bootstrap. Realmente no las estoy usando mucho, pero bueno. ¿Sí? Fíjense que el body no tiene nada más que eso, que es lo necesario pues para poder utilizar Bootstrap. Pero realmente pienso quitarlo, lo de Bootstrap, y hacer nuestro, pues mi propio estilo, digamos. ¿Listos? Entonces, lo que sí hice fue, dentro de Global CSS, pues empezar a hacer un propio estilo, que como ustedes ya saben y ya vieron en la página, todavía no está todo listo, pero quería mostrarles también una cosa que creo que no hemos usado en las otras páginas que hemos estado haciendo, y es utilizar variables dentro de CSS. Entonces, esas variables sirven para homogenizar un poquito el estilo de las páginas que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Por ejemplo, yo definí una variable que se llama gradient, y es un gradiente lineal entre dos colores. ¿Sí? Aquí, light, como, pues, sí, dark, light y eso. Entonces, miren, light es blanco. Gray, pues es un gris ahí. On light es como letras sobre light, o sea, sobre blanco. On dark es letras sobre dark, y así. Pero entonces yo puedo utilizar esas variables fácilmente después, por ejemplo, para el background, ¿sí? Y le digo que es un gradiente. Por acá, font size, no sé qué, uppercase, a ver dónde estamos, aquí, miren, aquí estoy utilizando esas variables. El background, yo le puedo decir que es aquí light, el color de la letra que es on light, bueno, los nombres que yo quiera, ¿sí? Aquí utilizamos el gradiente, cuando la sección es dark section, ¿sí? Y así. Bueno, entonces fíjense que yo puedo aquí poner unos estilos como globales, y después internamente dentro de cada uno de los componentes, pues yo ajusto todo lo que quiera. Puedo hasta reescribir otra vez todos estos estilos. ¿Listos? Y se supone pues que él lo hace, organiza todo y no deja que se cuelen esos estilos locales hacia los otros componentes. ¿Listos? Bueno, ¿cómo la vemos, muchachos? Muy chévere, profe. La verdad es que yo estuve ahí como curioseando porque en un principio quería aprender React, Ujú. pues por lo que dicen en internet y esto, ¿no? Pero pues ya investigando esta librería, pues aparece que es del mismo creador de React, ¿no? Y pues lo Ujú. que comentaba el profesor, que lo más importante es que no trabaja con un DOM virtual, sino que una vez compila, lo pone pues en JavaScript puro, ¿no? En Vanilla Ujú. JavaScript que llaman por ahí. Me parece pues muy interesante y pues que se puede reutilizar mucho el código, porque hay que escribir mucho código, digamos, en HTML, CSS y JavaScript solito. Entonces sí, Sí, me parece, digamos, que es bastante interesante. sí. Fíjense, por ejemplo, aquí este banner, pues yo pongo simplemente las variables que necesito en un template y listos. ¿Y cómo se ven estos otros? Digamos, el network. Entonces pongo ahí, miren, la descripción, la imagen, el nombre, y otra vez todo está metido en un ciclo.
dependiendo de la cantidad de gente que haya, pues él se repite las veces que necesite. Y así. Sí, entonces sí, muchachos, pues digamos que no estaba esto listo, pues la página no está lista, pero bueno, ahí algo avanzamos y sobre todo pues alcanzamos a ver más o menos en qué consiste la librería esta de Svelte y cómo puede uno montar todo un ambiente de desarrollo un poquito más organizado de lo que hacíamos, que era abrir un archivo en blanco y bueno, listo, arranquemos a escribir. Pues desde cero a escribir todo. ¿Listo? Eso rápidamente, con Cristian nos pasó rápidamente ese estilo de programar, aunque uno controla absolutamente todo, pues rápidamente se convierte en una pesadilla porque son unos archivos eternos y crecen muy rápido esos archivos. ¿Sí? Y uno Confirmo. después de que tiene 600 líneas de código, se sienta un día y dice, uy, yo debería reescribir todo este código, pero más organizado. Entonces, eso, pues digamos que no es muy eficaz. Profesor, una pregunta con respecto a eso. Y bueno, y para todos los integrantes del semillero que están, es precisamente lo que el profesor está diciendo. Digamos, ¿en qué momento uno debería pensar en escribir todo en estas librerías? Teniendo en cuenta, digamos, como que somos ingenieros civiles y entonces uno en qué momento debería hacer las cosas. Empezar con JavaScript, darle duro a JavaScript y para que uno tenga y uno se, o sea, uno esté viendo algo o esperar un buen tiempo mientras uno pasa el camino de JavaScript y la programación web tradicional y evoluciona algún framework, pero eso puede ser un buen tiempo. Entonces, Sí, sí, Leonardo, pues realmente, como yo lo veo, pues eso es muy personal y cada programador, pues y cada desarrollador tendrá sus formas de ver las cosas y sus opiniones, pero personalmente, como yo lo veo, es que uno debería aprender muy bien alguno de estas plataformas. Yo no sé si se llaman efectivamente frameworks o cómo se llamen, pero, por ejemplo, si ustedes fueran desarrolladores que entran a trabajar a una empresa de desarrolladores, pues en esa empresa tendrán sus maneras de hacer las cosas y le dirán a usted, vea, si usted trabaja con Angular, entonces no puede venir a esta empresa porque aquí hacemos todo con React y de malas. Pues bueno, entonces ahí está uno obligado y fácilmente puede saber qué es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es, pues, saber utilizar el framework que ellos utilizan. Nosotros, pues, en el ambiente, digamos, de ingeniería civil, yo, pues, como decía Leonardo, pienso que uno debería enfocarse es, principalmente en la parte en el backend, o sea, en la parte que hace los cálculos, que hace las modelaciones, que hace todo esto, y no tanto en el front-end. Entonces, vimos que con estas herramientas, por ejemplo, con este Svelte es muy fácil uno hacerse un front-end más o menos rápido, o sea, con algunas plantillas, un par de cositas muy rápidas, un par de componentes rápidos, ¿sí? Y irse directamente a programar en el JavaScript, pero sin la necesidad de estar utilizando estos, por ejemplo, Popler y estos otros componentes y librerías para tener que llamar continuamente elementos de HTML y enviar información hacia el HTML y así, sino que fíjense que estas herramientas nos permiten escribir JavaScript puro sin importar cuál va a ser su frontend, cuál va a ser su interfaz de usuario, y después ya uno hace la interfaz simplemente llamando las variables que necesita para mostrarlas en pantalla. Pero no está, digamos, tan enmarañado el código de JavaScript con el del front-end, con el de su interfaz de usuario. ¿Sí? Entonces, pues yo sí creo que uno debería empezar, digamos, con estas herramientas. Lo que pasa es que, así como ustedes, yo acabo de aprender, digamos. Pues yo tampoco es que sepa mucho, sino que me llamó la atención y así como Cristian, pues uno, no sé, es curioso y se queda por la noche ahí leyendo pendejadas y bueno, pues algo aprendí, entonces quería mostrarles más o menos cómo podemos utilizar estas herramientas y ojalá las utilicemos cuando empecemos nuestros proyectos. Y de hecho los proyectos que están en curso podrían ajustar, pues todavía están a tiempo, mejor dicho, de ajustarse dentro de alguno de estos frameworks. ¿Sí?
Y utilizando, repito, utilizando uno de estos frameworks, pues nos permite enfocarnos más en la parte de ingeniería, en lo que de verdad vale la pena, que es el código que hace los cálculos, que hace la simulación, que hace, no sé, lo que necesitamos que haga. Aquí hablando cosas de lo que no somos, desarrolladores, pues por el momento. Pues yo pienso que nosotros de frontend no es que necesitemos tampoco mucho, ¿no? No vamos a hacer una página así súper bonita. Digamos que en esto, que yo digamos conozco pues a programadores, uno o dos amigos que hice en la universidad. El caso es que ellos, existe un diseñador web que hace la página, digamos, todos los estilos y toda la cosa en Photoshop, básicamente. Y ya él como programador de frontend, entonces pues toma eso y comienza a diagramar y entonces que vamos a usar flets y no sé qué más, etcétera, etcétera, y queda la página, ¿no? A lo que yo voy es que, digamos, sería muy interesante, no sé, yo me imagino tener, en vez de seguir usando Excel, yo critico mucho Excel, poder hacer una vaina un poquito hasta minimalista, ¿no? Pero que corra en el navegador y pues que se vea ahí. Y para eso me parece que sí necesitamos adquirir como ciertas herramientas, pero no son esas herramientas que uno ve en internet que va a buscar, uy, desarrollo web, y entonces pues que salen una mano de cosas que uno no, pues, no tiene ni idea. Uno lo puede, digamos, manejar muy sencillito, un botoncito que diga calcular y unas celdas que hayan recibido los valores y por debajo, digamos, como dice el profesor Martín, pues uno como ingeniero civil habrá hecho, no sé, el diseño de una viga cortante, etcétera. Entonces ahí apareció, digamos, el resumen del cálculo, ¿no? Eso como por, una vez más, hablar de lo que todavía no somos, hoy todavía no me siento experto que es en ese desarrollo web, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso hacía mucho énfasis ahora en la parte de que esas especies de plantillas o de componentes de Svelte, pues realmente son muy fáciles. O sea, la parte de HTML que hay ahí, no sé si vieron, cabía todo en una sola pantalla. O sea, eran 10, 12 líneas de código y listo, y pare de contar. ¿Sí? Mientras que cuando uno está haciendo una página web en puro HTML, pues se le va un buen archivo de sus 200 líneas o bueno, lo que sea. ¿Sí? Mientras que aquí uno puede hacer fácilmente una plantilla de HTML mostrando pues las cosas básicas con, si ya quiere ponerse a poner estilos y todo, bueno, usted verá si lo hace, pero muy básica y después con JavaScript usted haga los cálculos que necesite hacer y mándele la información al frontend para que muestre en pantalla las cosas. Ah, bueno, y una cosa que nos quedó faltando ahí, bueno, se me escapaba, era que esos contenidos también van de ida y vuelta. Hoy lo hicimos solamente leyendo información y mostrándolo en pantalla, pero yo también puedo desde la pantalla poner información para que JavaScript lo lea y me haga cosas, cambios en la pantalla. ¿Sí? Yo puedo tener una etiqueta que cambia de color cuando yo escribo en un campo blue o algo así, y entonces la etiqueta cambia de color. Bueno, o sea, puede ir en ambas direcciones. Yo puedo ver la información que se lee desde por allá o puedo enviar información también al backend. Otra cosa que yo vi en internet es que decía que uno puede utilizar Svelte, digamos, para hacerlo todo, ¿no? O puede ir agregando poco a poco a un, pues digamos, una página web ya hecha, estos tipos de componentes. Yo no lo sé hacer y me queda de duda, ¿no? Pero pues también se las manifiesto. Y otra cosita, ¿qué? Mirando en internet, entonces ahí en el chat les pongo como un enlace que encontré. El caso es que ellos dicen que cada vez que uno, digamos, quiere cambiar de página, por ejemplo, en la página que tenía el profesor, ir al home o ir acerca de o proyectos, etcétera, es una petición que se hace, digamos, desde el usuario y que le está diciendo, bueno, ahora mándeme esta página, ahora mándeme esta otra, ¿no? Y eso, digamos, es una petición que se tiene que ir a hacer internet, ¿no? El caso es que con ese enlace que yo les pongo, encapsula todo de tal manera que cuando uno vaya a cambiar de página, no tenga que recargarla toda, sino que simplemente actualice el componente. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí en el enlace que yo les envío? Ponen un div general. Este es el div donde que va a actualizarse. Si yo estoy en acerca de, entonces
ese div lo voy a rellenar con ¿con el qué? Pues con el esbelte, digamos, de home. Si me estoy acerca de, entonces voy a llenar ese div con el de acerca de, Sí. etcétera, etcétera. Entonces con eso se evita refrescar el navegador cada vez que el usuario está, comillas, cambiando de página, cosa que se va a hacer muy interesante porque al final es solamente una página, no hay, es que yo tengo que hacer la página para el acerca de, la página para Ujú. proyectos, etcétera, sino que simplemente estoy inyectando, si se puede decir Uno como así. que esconde unas partes y muestra otras, dependiendo de que el Sí, usuario correcto, y pida. uno tiene que hacer la petición cada vez que vaya a cambiar de esto. Entonces ahí se los dejo como para practicar, yo también he estado como cacharreando y la verdad sí me Sí, ha gustado mucho porque yo he hecho unos, unos archivos de CSS y no, al final uno no sabe dónde, qué hace que, entonces sí, es muy sí, interesante. sí. No, y tiene pues posibilidades todas las que quieran. Digamos, esto de los routers, pues es lo que estaba hablando Cristian, eso se llama routers, que es como que uno Exacto. enruta las cosas pues hacia donde lo que quiere mostrar. Pues eso, lo de la información que va y viene, y de ahí pues ustedes pueden escalar sus aplicaciones o sus cosas, pues todo lo que quieran y agregarle la cantidad de componentes que ustedes quieran. Eh, pero, pues bueno, estamos ahí apenas arrancando, pero yo creo que el uso de este tipo de herramientas es muy útil cuando uno está pensando en que los proyectos tengan de verdad una interfaz, tengan un front-end, y uno puede rápidamente enfocarse en el back-end sin necesidad de gastar más o menos 2 años construyendo un front-end para darse cuenta después de que no necesitaba todo eso. Bueno, muchachos, Profe, una Muchas pregunta. gracias, profe, muy dime, interesante. Daniel. Digamos, para lo que usted decía de traer información ya directamente del HTML, ya con esta herramienta queda como a un lado jQuery. Digamos, hay una forma más fácil ¿Sí? de... ¿Sí? Exacto, es que estas herramientas es intentando sacarse de taquito esas otras. ¿Sí? El jQuery era lo que yo les decía que uno desde JavaScript, entonces uno llama a componentes de HTML, los llama por el nombre o por el tipo de etiqueta o así, y uno les cambia el contenido. Pero eso no es necesario, porque ahora ese intercambio de información se hace desde Svelte o desde Angular o desde React. Él simplemente está conectado de alguna manera y él sabe que tiene que ir a leer lo que haya dentro de una variable y lo pone en la pantalla y listos. Pero usted no tiene que desde JavaScript leer la información, cambiarla y volverla a mandar. Pero, por ejemplo, cuando, digamos que usted puso el nombre Simón, ¿no? Ahí sí es bien claro. Pero, por ejemplo, si yo le diera clic a un botón y quisiera cambiar ese nombre Simón por otro nombre, No es pasa muy... nada. Uh-huh. ¿Sí? Sí, usted tiene dentro de los componentes, acuérdese que cada componente tiene 3 partes: estilo, JavaScript y HTML. Dentro del JavaScript, usted puede o llamar a archivos de JavaScript que escribió por fuera o escribir ahí directamente, por ejemplo, una función que diga que cada que yo hago clic en un Qué botón, pena. entonces cambia el contenido de una variable, cambia el contenido de una variable del CSS para que cambie de color, aumenta la cantidad de botones, puede hacer lo que usted quiera. Ay, qué pena yo respondiendo la pregunta, ahí lo haría ¿qué? Con un evento. Entonces, esos botones tienen un evento y entonces uno ¿Sí? es hacer clic. Entonces, creo que se llama onClick. Y ¿Sí? onClick, pues, digamos, toma la información del div en donde, pues, esté metiendo datos, ¿no? Sí, 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 Pero exacto. entonces, ¿cómo escribiría ese elemento en el Como lo dijo evento? el profe, ahí, digamos, lo chévere de Svelte es que usted en una variable puede almacenar el botón y después a esa variable, ese botón, le agrega un evento y en ese Ujú. evento usted le dice, bueno, cuando haga el usuario clic en este botón, como le digo, usted puede referenciar ese botón con una variable. Entonces, tráigame la información que el usuario haya escrito en un campo de formulario, por ejemplo. Ujú. Exacto. Fíjese en este Y ejemplo aquí otra rápido. anotación, qué pena, profe, No, hágale, con Cristian, respecto tranquilo.
A jQuery creo que ya está muerto, remuerto, Sí, porque sí, Bootstrap, a mí no me gusta Bootstrap, pero Bootstrap en la versión 5 ya quitó jQuery, que creo que era el mm, y ya sí. JavaScript tiene, digamos, no necesita de jQuery para actualizarse. Entonces creo que jQuery sí, creo que ya, Eso ya está por morirse. Y yo creo, cierto, me sí. imagino que todavía hay gente que lo sigue usando, pero realmente ya no, casi que no. Entonces, fíjense en este ejemplo rápido, digamos. Aquí tenemos dentro del, esto es un componente. Y entonces en el componente tenemos en el script, pues unas variables ahí. Miren, aquí definieron una variable, que era lo mismo que yo hice en mi archivo de datos y los llamé. Pues aquí no lo están llamando, sino que las escribieron ahí directamente. Y otras variables que no tienen que estar necesariamente inicializadas. Ahí let selected, answer, es vacío también. Y aquí una función, ¿sí? Que se llama handle submit. Y eso lo que hace es que manda una alerta con estos mensajes. Y estos mensajes, fíjense que utilizan también las mismas variables de la misma manera. O sea, con entre corchetes, bueno, el cosito este entre corchetes, selected ID, selected text, answer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizo yo esa función? Bueno, aquí pusieron un estilo y esa función, entonces, miren, tengo un H2 que simplemente es un título, inquiry question. Listo. Y aquí un formulario que dice on submit, entonces prevent default handle submit, ¿sí? Fíjense lo que les decía ahorita a Cristian, que uno tiene eventos, ¿sí? En este formulario tengo on submit, o sea, cuando yo le dé clic a submit, entonces él hace cosas, ¿listos? Select, pues ahí tengo un valor que lo coge también de una variable, verifica cómo está selected. Entonces, select es, ¿sí ven? Cuando yo hago clic ahí, él cambia. O sea, cuando yo estoy por fuera, selected, la variable selected está falsa. Y cuando hago clic adentro, la variable selected está verdadero. ¿Sí? Miren, acá está selected. La variable ya está ahí definida. ¿Sí? Entonces dice on change, answer, es vacío. Bueno, fíjense que eso es puro JavaScript escrito ahí. Listos. Y después le dice, para cada questions, ask question, pues haga esto. Y listos. Y fíjense que utiliza todas las variables. Las variables. Entonces, ¿cómo mando yo esas variables de un lado para el otro y cómo tal cosa? Pues miren, con los inputs, ustedes le dicen que conecte. Esta es la forma de decirle que conecte en la otra dirección también. Bind. ¿Sí? Este value, pues, o que conecte, digamos, esta variable answer, que la teníamos ahí en JavaScript, pero ahora queremos que la lea desde el usuario y se la mande. ¿Listos? Entonces, cuando el botón está disabled, pues él le cambia, digamos, dice, este cosito, ¿cómo se llama? Admiración, quiere decir no answer. ¿Listos? Y entonces yo puedo poner ahí, bueno, no sé qué es esto. Submit. Bueno, es que no sé qué es el programa, pero another personal fact. Bueno, no sabemos qué hace. La mamá se llama Martín. Martín A. Bueno, y él ahí busca. Sí. Pero bueno, la idea es que con bind ustedes pueden enviar la información. Y con los eventos, en on submit, on click, pues activan esas cosas. Esas cosas me refiero a funciones o le cambian el valor a una variable, ¿sí? Así muy fácilmente. Que no veo por aquí. Event forwarding, event modifiers. Aquí está mucho más sencillito, más fácil. Miren, un botón on click, entonces handle click. Y handle click es una función que lo que hace es esto, alerta clicked. Entonces uno hace clic y sale una alerta que dice clicked. Listo. ¿Sí ve? Entonces esa función puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede aquí directamente
let texto igual botón. ¿Cuándo pone uno punto y coma al final en JavaScript? Yo no he podido saber cuándo se pone y cuándo no. Es Sí una que vaina como existe. ¿de qué? De scope, de alcance. Pero digamos que no es necesario ponerlo siempre, es como para los for y para las funciones. Es rarito, yo tampoco lo entiendo del todo bien. Yo nunca le pongo y funciona normal. Creo que ahora es una Sí, la formalidad. cosa es cuando se Inicialmente, estalla. Sí, eso digamos, deberían poner el punto y coma, pero hay un artículo en internet que explica que no es necesario ponerlo siempre, sino cuando se está, por Sí, ejemplo, cuando uno crea las funciones o los arrow function, ahí sí. le ponen punto y coma, como para decirle que Ah, bueno. hasta aquí llega esa declaración. Ah, bueno, miren muchachos, entonces aquí uno muy rápidamente, yo hice una variable que se llama texto y tiene adentro una cadena de caracteres que dice botón. Y entonces aquí le puse, utilizando con los corchetes, miren, clic en el texto, pero pues como texto tiene una cadena de, de caracteres que dice botón, pues ahí el botón dice clic en el botón. Y cuando yo hago clic, bueno, sale la cosita y después se cambia, clic en el jajaja. Fíjense que dentro de la función yo le cambio el valor a texto, ¿sí? Y entonces esto les da infinitas posibilidades. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Cuando le dicen on click, ustedes pueden llamar lo que quieran. Pueden llamar la función que quieran y esa función puede hacer cualquier cosa, puede cambiar cualquier variable. Y la página se actualiza a medida que van cambiando las variables. ¿Sí? Listo, muchachos. Bueno, Profe, no, muchas chicos. gracias, muy interesante. Listo, listo, ¿no? Entonces espero pues que hayamos aprendido todos un poquito. Yo por lo menos aprendí mucho, ¿sí? Entonces por eso quería contarles. Eh, y bueno, nos estaremos viendo. Y piensen en algún tema para la próxima. ¿Listo? Sería Gracias, chévere profe. mirar el backend, como intentar conectarlo ahí un ratico. Sí, Vamos a ver si sí. me animo a hacerlo con Python. De pronto, de pronto. Yo ya no sé cómo será conectar otros lenguajes como Python y así, pues eso sí, supongo que tiene también sus truquillos por allá metidos. Sí, de pronto para redondear, hacer ingeniería civil con JavaScript es básicamente imposible, ¿no? Es decir, donde uno se levanta una matriz, Ujú. creo que ahí sí estamos como un poco obligados a utilizar otros lenguajes, me parece a mí, ¿no? Sí, no sé, ni idea, eso toca seguir explorando. Mm, sí, bueno muchachos, entonces, pues nada, hasta la próxima. Sí, que estén muy bien todos. Muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, listo. Suerte, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao.